Bien, por nuevos casos de contagio, Varadero vuelve a la fase 1. Vamos a hablar con su intendente, Esteban Sancio. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación sanitaria hoy de Varadero y por qué deciden dar marcha atrás y volver a la fase 1? Bueno, en realidad, primero aclarar que no es volver a fase 1, sino que tomamos la decisión porque el miércoles se conocieron los resultados que dos profesionales de la salud dieron positivos. Son dos profesionales que cumplen funciones en nuestro hospital y que también cumplen funciones afuera de nuestra ciudad. En ese sentido, lo que hicimos fue, en cierta forma, todo lo que habíamos trabajado con provincia en avanzar en las aperturas comerciales y en las distintas actividades, con más de 30 actividades distintas con respecto al comercio, fueron limitarlas en tanto y en cuanto podamos, de manera urgente y obviamente lo más efectiva posible, contactar y encontrar todos los contactos estrechos que habían obviamente compartido consulta con estos dos casos positivos, que eran dos profesionales de la salud. Es simplemente para poder obviamente poner en aislamiento, como lo hicimos, alrededor de 124 vecinos. Y mientras tanto, entonces las actividades vuelven a cerrarse. Sí, están obviamente todo lo que tienen que ver con las actividades comerciales esenciales de alimentos, lo que tiene que ver con las farmacias, remises para obviamente utilización de traslado de trabajadores que cumplen tareas esenciales o por ahí alguna urgencia. Lo otro obviamente está limitado y vamos a seguir trabajando durante el fin de semana con el equipo de salud, porque existe un periodo para saber cómo han reaccionado o cómo van a ir reaccionando todo lo que tienen que ver con estas personas que tuvieron contacto con las dos personas que dieron positivo, ¿no? Ahora, intendente, cuando uno ve el número 2 personas, o sea, hay 2 nuevos contagios, suena bajo o suena poco. ¿Cuántos habitantes hay hoy en Varadero y cuál era la cantidad o cuál es la cantidad de contagiados que han tenido hasta ahora? No, en realidad, cantidad de habitantes tenemos alrededor de 44.000. Tuvimos solamente alrededor de 10 casos que estaban en estudios. Estos 2 casos se dieron como positivos, te digo, en esta semana, y son los únicos 2 casos que tuvimos como positivos. Y vuelvo a repetir, la medida tiene que ver más que nada con poder llegar de manera rápida sin que el virus, en base a las consideraciones médicas del grupo profesional que está trabajando con nosotros y del equipo de salud, lo que nos dicen es que tenemos que evitar que el virus se propague. Entonces lo que hacemos es limitar la actividad comercial de manera temporal, y cuando obviamente tengamos la mayor cantidad de personas que tuvieron contacto estrecho con las personas que dieron positivas, ahí ya están en aislamiento, y bueno, empezaremos a analizar la apertura progresiva. O sea que en realidad este parate tiene que ver más bien con localizar las personas que tuvieron contacto con estos dos positivos y a partir de ello ver a ver cuál es la acción que van a tomar. No quiere decir que ya ahí definitivamente vuelvan para atrás. Totalmente. Tiene que ver con ese concepto y con esta posibilidad de seguir en los días próximos con la administración de este aislamiento que obviamente tiene que ver con las actividades comerciales, tiene que ver con las actividades industriales, tiene que ver con que es importante entender que tenemos que convivir con esto que nos está pasando y que escapa una problemática no solo local, ni siquiera nacional, sino mundial. ¿Cómo lo tomaron a esto los habitantes de Varadero? Y bueno, es una sensación rara, obviamente, porque veníamos de más de 50 días de aislamiento, en donde nosotros tomamos una modalidad de información diaria, con un reporte diario que lo hacían los distintos profesionales, los distintos funcionarios del municipio, en donde
alrededor, como te decía, de 10 casos se le fueron realizados un estudio y siempre la notificación que dábamos era que no existían casos positivos. Obviamente esto generó una gran preocupación. Es un pueblo, una ciudad que no es tan grande, en donde nos conocemos. Sí, fue buena la reacción de la gente. Obviamente se maximiza todo porque las personas que son positivas son profesionales de la salud y han tenido contacto con mucha gente. Si hubiese sido por ahí un vecino que no tenía esa responsabilidad, el límite de personas con la que ha estado por ahí hubiese sido mucho menor, pero bueno, creo que es un desafío, un nuevo desafío que tenemos en esta etapa, en la que, como decía, tenemos que convivir con todo esto y en donde tomamos esta decisión pensando en ser rápidos, en ser obviamente eficaces y en que no se propague el virus de manera rápida. Ahora, intendente, en estos 57 días de cuarentena, usted dice, bueno, antes de localizar estos 2 casos, tuvimos 10 casos, pero que cuando íbamos analizando daban negativo. Es decir, de alguna manera Varadero estaba libre, ¿no?, de coronavirus hasta ahora. ¿Por qué se decidió igualmente implementar la cuarentena de la misma manera que el resto, si esto era así? Bueno, nosotros fuimos trabajando. Varadero tiene una particularidad, la particularidad que tiene muchas empresas alimenticias, que tiene obviamente un gran trabajo agropecuario, ligado a los alimentos. O sea, la actividad desde ese sentido nunca se paró completamente. Tiene mucha empresa de transporte y de logística para obviamente que entre y que salga lo que se produce en nuestra ciudad. Tiene muchos trabajadores que trabajan afuera de nuestra ciudad también, en localidades cercanas, en distintas industrias. Y bueno, en ese sentido sí teníamos la particularidad hasta ahora, como también tienen muchos profesionales, obviamente, que trabajan adentro de nuestra ciudad y que también trabajan afuera. En ese sentido nosotros, porque también existió un poco la confusión con respecto a las facultades que tiene el municipio o el intendente para poder limitar que un profesional de la salud no salga de Varadero o no entre a Varadero. Y bueno, en ese sentido obviamente nosotros tenemos limitaciones, y si obviamente existiesen esas facultades también sería una problemática, porque un pueblo como el nuestro muchas veces recibe la atención y la contención de los distintos profesionales que vienen de afuera a la problemática diaria de salud que tienen nuestros vecinos. Claro, es cierto que es imposible blindar Varadero, ¿no? Está totalmente conectado con el resto de la provincia. Es imposible brindar por la dinámica, obviamente, natural que tiene, y aparte también porque creo que lo que hicimos fue en estos casi 60 días, 50 y pico de días, fue obviamente generar acciones que tiendan al control, que tiendan al cuidado, que tiendan a generar conciencia respecto al aislamiento, al distanciamiento, al uso obviamente del tapabocas. Creo que esa es un poco la etapa que viene, el desafío que viene, teniendo en cuenta que muchas veces es inevitable que estas cosas pasen y que existan casos positivos. Sí es importante que nos hayamos podido preparar para que obviamente cuando en esta etapa, que es la peor etapa, pensando en la etapa invernal, podamos contener y atender los casos que en el futuro, y ojalá que no sean muchos o que no sean ninguno más, den como positivo. Intendente, ¿cuál es el principal reclamo que le hacen hoy los comerciantes de Varadero? No, bueno, la verdad que hemos trabajado mucho en conjunto con toda la actividad comercial. Estuvieron casi 30 días cerrados y un poquito más, y empezamos a trabajar en conjunto en la apertura. Hicimos un esquema primero a través de la venta online, después trabajamos estableciendo días por el rubro y la actividad comercial. Después fuimos a un esquema en donde abrieron solamente por la mañana, y en esta semana, a mediados de esta semana, nos habíamos comunicado con ellos y estábamos trabajando la posibilidad de tener una apertura por la tarde, porque la gente se había volcado a la calle y porque entendíamos que por ahí había que administrar esa demanda y repartirla un poco a la mañana y un poco a la tarde. Pero bueno, esta noticia obviamente hizo que frenemos esa medida.
que obviamente paremos un poco la pelota, que analicemos a ver, como te decía, la búsqueda de todas las personas que estuvieron en contacto con los profesionales de la salud, y seguramente a mediados de esta semana, fin de esta semana, vamos a volver a juntarnos con los comerciantes y con la actividad, con todos los actores que tienen obviamente incidencia en nuestra sociedad, para analizar de qué manera avanzamos en un futuro no muy lejano. Intendente, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, y ahora sí, vamos a salir un poquito a la calle, vamos a ver